Muy buenas tardes, feliz martes, gracias por acompañarnos hoy. Aquí estamos, Nati Nogués, en una edición más de MD Noticias, edición central. Te voy a empezar diciendo, además de feliz martes, feliz cumpleaños, Julieta Muchas Núñez-Tomás. Hoy Julieta cumple algo así como 27 años. 27 años. Y son un montón. Que no digan que no es nada. Ella dice que son un montón, pero bueno, dejémoslo ahí. Feliz cumpleaños, Juli. Gracias, Nati. Y es un día lindo, de muchos festejos. Lindo. Los compañeros ya cantaron feliz cumpleaños. Pasamos lindo, pero empezamos con un tema que no es tan agradable. Es Juli. verdad, pero bueno, la noticia llama porque un 50% de los homicidios siguen sin poder aclararse en la justicia y ha aumentado el nivel de violencia, especialmente cuando se trata de homicidios vinculados al narcotráfico. Y esto es según lo afirmó el fiscal de homicidios, Carlos Negro. También habló el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien dijo que el nivel de violencia que se está viviendo en el país requiere de un diálogo interpartidario. Además, señaló que el gobierno pasó los últimos 4 años haciendo campaña electoral con la seguridad. Ese va a ser uno de los temas destacados de la jornada del día de hoy. Pero tenemos más en los titulares. El Ministerio de Educación y Cultura desafectó la calidad patrimonial de un padrón en la avenida Gorlero, en Punta del Este, favoreciendo al empresario comprador. Este miércoles el PIT-CNT realizará una movilización frente a la Embajada Argentina en Uruguay en rechazo a las medidas del presidente Javier Milei. La Cámara de Empresas del Cannabis Medicinal solicitó al gobierno cambios en la legislación para sobrevivir, ya que aseguran que la industria está en crisis. La UNACEB entiende que podría omitirse el examen práctico para renovar la licencia de conducir por parte de las personas mayores de 75 años. La Universidad de la República habilitará el periodo de inscripciones desde el 6 al 15 de febrero, con más de 140 carreras disponibles para los nuevos universitarios. Desde las 21:30 en el Estadio Centenario, Peñarol y Nacional juegan el segundo clásico del año con tribuna olímpica compartida. Desde ayer está en marcha el operativo policial. La Sociedad de la Nieve está nominada como Mejor Película Internacional, Mejor Maquillaje y Peinado en los premios Oscar. La premiación será el 10 de marzo. Estados Unidos entregará esta semana a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas y más de $1 millón en equipos críticos de seguridad para hacer frente a la violencia del país. Las tropas israelíes cercan la ciudad de Khan Yunis, donde hoy hubo más de 200 personas muertas, mientras que Israel sufre el peor revés desde que comenzó la guerra, con la muerte de más de 20 soldados en un derrumbe tras un ataque de Hamás. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a quienes nos ven a través de la página web tvciudad.uy y sepan que también nos pueden seguir en vivo a través de YouTube. Salimos del estudio, Julieta. Así es, Nati, vamos a visitar en esta instancia a Martín Duarte. Las libretas de conducir han sido un tema del que hemos hablado en el informativo de ayer y continuamos desarrollando esto. Un adelanto de Martín Duarte allí en el centro de Montevideo. Buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, feliz cumpleaños, Julieta, que ya con 27 puedes sacar la libreta de conducir. Eso sí, vas a tener que pasar por algunas exigencias y es lo que se está criticando y de alguna forma puso en el foco de la discusión Carlos Mansor, que es el director de la UNACEB, señalando que los exámenes son malísimos, y lo dijo hace algunos días. Esto generó repercusiones con respecto al intendente de Canelones, que señaló que Mansor debe proponer en los organismos debido justamente estas críticas para construir, y nosotros fuimos a consultar al perito justamente en siniestralidad y director del ISEB, Arturo Borges, que en algunos minutos vamos a repasar parte de la entrevista acerca de los niveles de exigencia para sacar la licencia de conducir. Volveremos allí en unos segundos, pero ahora nos llama Diego Martini, que va a hablar sobre la movilización del PIT-CNT que ya adelantábamos en titulares. Adelante, Diego, buenas tardes. Hola Natalia, hola Julieta, buenas tardes y feliz cumpleaños. Decirles que mañana desde las 13 horas el PIT-CNT convoca a una movilización, a una convocatoria en rechazo a las medidas que se han tomado por parte del gobierno argentino encabezado por Javier Milei, con la ley ómnibus y algunas leyes de urgencia que se están tomando que entienden que van contra los derechos de los trabajadores, y por eso el PIT-CNT convoca a reunirse mañana en el consulado argentino, en la embajada argentina, mejor dicho, para hacer un llamado y también para reunirse con autoridades. De esto vamos a estar hablando con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT en unos minutos.
Desde la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal se solicita al gobierno cambios en la legislación que regula el rubro. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, afirmó que propondrá al Parlamento modificaciones en este sentido. Hoy, digamos, tenemos restricciones para utilizarlo y eso implicaría no solamente mover las flores, mover la industria, generar un costo, un abaratamiento de producción, de costo de producción de la industria farmacéutica. Tengo intenciones de hacer algunas modificaciones ahora en el corto plazo, vamos a ver si logro convencer y de ser así vamos a tener un proyecto de ley prontamente en el Parlamento. Comenzamos, Natalia, con uno de los temas de los que se ha hablado mucho en el último año. Les comentamos que el supervisor de fiscalización de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Gustavo Misa, señaló que se debería hacer un análisis de riesgo de las actividades que se hacen dentro de las zonas francas y que se debería rever también todos los objetos obligados a ser controlados. Además, en relación a la disposición del Parlamento de eliminar la obligatoriedad de las empresas de transporte de carga a declarar actividades sospechosas sobre el lavado de activos, dijo que no beneficiaron a ninguna de las empresas involucradas con el embarque a Bélgica de toneladas de cocaína. Los cambios normativos que se hicieron no beneficiaron a ninguna empresa que pueda estar vinculada a esta causa, que de hecho se está investigando en la órbita de Fiscalía y vamos a ver cómo avanza. Aparentemente sí habría una empresa de logística que forma parte de una de las zonas francas del país, que aparentemente tuvo alguna relación con este embarque que terminó con la droga en Bélgica. Hubo un cambio normativo que se hizo a fines del año pasado, creo que fue por agosto o septiembre, no recuerdo ahora bien, en donde lo que se votó fue la exclusión de las actividades de logística de lo que es la obligación de reportar operaciones sospechosas. Es decir, básicamente lo que se hizo fue se sacó a las actividades de logística como sujetos obligados de la prevención de lavado. Lo que hay que hacer en zona franca es un trabajo a nivel de lo que es un análisis de riesgo de los sectores y de las actividades que están dentro de zona franca para ver realmente cuáles son las actividades que deberían seguir siendo sujetos obligados al sistema preventivo. No olvidemos que la Senaclab supervisa hoy cerca de 14.000 sujetos obligados. El tipo de clientes que se maneja en zona franca y el tipo de actividad, probablemente sí deberían haber más reportes, pero como también deberían haber más reportes en el sector inmobiliario, en el sector organizaciones sin fines de lucro, donde recordemos que están colectivos bastante importantes, como los partidos políticos, los clubes de fútbol. También debería haber más reportes en el sector inmobiliario. Bueno, ahora vamos a desarrollar nuestro tema de portada. Un 50% de los homicidios sigue sin poder aclararse en la justicia, según afirmó el fiscal de homicidios, Carlos Negro. Además de esto, apuntó que ahora los casos se dan con mayor violencia y que las investigaciones son más complejas por los recaudos que toman los homicidas. Las cifras se reiteran, se mantienen. Estamos en una suerte de meseta al alza, digamos, porque son cifras muy altas de homicidios para el Uruguay. Y aparte, no deja de sorprender que un país como Uruguay, que hace algunos años tenía cifras muy pequeñas en materia de homicidios en términos relativos, hoy está a la altura o en mitad de tabla a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Está habiendo más violencia en las formas que se dan los homicidios? Bueno, sí, el hecho de esta nueva coyuntura donde las bandas criminales asolan algunos barrios de Montevideo, sí, las consecuencias son la falta de aclaración de muchos hechos, porque se toman las precauciones necesarias para que no sean debidamente investigados y aclarados, y aparte el nivel y la intensidad y la crueldad con los que se cometen algunos casos. Seguimos con un 50% que no se aclara. Seguimos con niveles bajos, bastante bajos de aclaración por esta misma circunstancia, la irrupción en escena ya hace un tiempo, ya hace algunos años, de las bandas criminales, ¿no? Y las disputas por el microtráfico.
Y estas bandas criminales, decías ahora, ¿están tomando precauciones a la hora de impedir las investigaciones? Bueno, sí, la planificación de una muerte del integrante de una banda rival mínimamente tiene una suerte de organización del hecho y se elige la hora, el lugar, se toman los debidos recaudos. A propósito de este tema, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que el nivel de violencia que está atravesando el país requiere de un diálogo. Y señaló que el gobierno pasó los últimos 4 años haciendo campaña con la seguridad. Dando resultados, cuando se cayó toda la cúpula policial, cuando cayó el ministro, cuando cayó el subsecretario, cuando cayó el director general. Es decir, no hemos tenido un Ministerio del Interior estable, no hemos tenido jefaturas estables. Se han denunciado una cantidad de aspectos negativos vinculados a gente que estaba vinculada al Ministerio del Interior. Entonces, digamos, creo que tiene que haber un poco de humildad en el gobierno de reconocer que es un tema que no lo resolvió, no porque le parezca al Frente Amplio, porque le parece esto a la mayor parte de la sociedad, porque la gente ve cómo aparecen cuerpos descuartizados, cuerpos mutilados, cuerpos que fueron intentados desaparecerse. Entonces, este nivel de violencia requiere de un diálogo, requiere de una conversación, requiere de escuchar a la academia y a las organizaciones sociales de territorio. Si estamos maduros para hacer eso, seguramente vamos a poder dar muchos saltos en materia de seguridad. Una segunda cuestión es que el gobierno nos convocó a un diálogo, pero luego no fue un diálogo. Es decir, los partidos entregaron sus propuestas y el gobierno tomó las que les pareció oportunas y 4 de los 7 partidos que participaron no la firmaron. No la firmó el PERI, el Partido de la Gente, Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Cuando van a decir por qué no se firmó, dicen no firmó el Frente Amplio. No firmó la mayoría del Parlamento. Y el doctor en Economía Emiliano Tealde dijo que el patrullaje con militares y los allanamientos nocturnos no solucionan el problema del microtráfico en las calles y tampoco brinda herramientas para combatir a los grandes narcotraficantes. Y este experto, que elaboró un informe sobre la relación del crimen organizado y las políticas públicas, dijo que la creación de nuevas plazas no combate el crimen organizado dentro de las propias cárceles. La situación de sobrepoblación en el sistema carcelario es una situación peligrosa y que genera riesgos no solo para la población carcelaria, pero también para la ciudadanía que está afuera. Hace pocos días el ministro de Interior, Nicolás Martinelli, anunció la creación de nuevas plazas. Esto ayuda, pero no es la solución de fondo. Cuando se empezaron a construir estas nuevas plazas, Uruguay tenía unos 11.000 presos. Y en ese momento se proyectaron con la construcción de unas 3.000 plazas que todavía no están todas inauguradas. Bueno, a día de hoy son 15.000, entonces cuando se empezaron a construir las plazas, o sea, ya superamos el número de reclusos. Hay que hacer el número de nuevo. Hay que hacer el número de nuevo. Y esta situación, además de crecimiento de los presidiarios en Uruguay, es un crecimiento exponencial. No viene creciendo de una manera lineal. Si seguimos en esta proyección, en pocos años no sabemos cuántos presos vamos a tener. Consultado sobre la intención de algunos actores políticos de sacar los militares a la calle para que colaboren con la policía en la seguridad interna, Tealde afirmó que la evidencia internacional muestra que eso no ha sido efectivo en el combate al narcotráfico. No es efectivo para combatir el crimen urbano, o sea, el urbano, quiero decirlo, el crimen no asociado al narcotráfico, el crimen de hurto, el crimen de rapiña, y no tiene ningún tipo de eficiencia, de eficacia en combatir el crimen asociado al narcotráfico. ¿Allanamientos nocturnos? Tampoco hay evidencia de que eso sea una política eficiente, y es una forma también los allanamientos nocturnos de verlo como más patrullaje, más presencia policial en las calles, todas medidas de política que están demostradas que al crimen del narcotráfico no lo afectan. Cambiamos de tema ahora, vamos a hablar de trabajo, porque el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Daniel Liberio, manifestó preocupación tras la pérdida de 10.000 puestos de trabajo en el sector en 2023. Si bien aclaró que no hay una situación de crisis, se entiende que se encienden luces amarillas y esto genera incertidumbre. Mucha incertidumbre porque el gobierno hizo mucho anuncio de mucho éxito que después cuando uno lo miramos ha sido muy poca expresión. Por ejemplo, el anuncio a inicio de este gobierno de $1.000 millones
en obra de saneamiento que genera expectativa de mejorar la situación sanitaria y de salud del interior del país, y eso podría generar miles de puestos de trabajo que podrían sostener esta caída. Sin embargo, después nos enteramos que eran 350 millones de dólares y ahora nos enteramos que recién después de segunda etapa de este año posiblemente se empiecen con las obras. Bueno, en realidad, sobre los anuncios del gobierno es medio complicado poder tener una expectativa. Lo otro tiene que ver con el mejoramiento del asentamiento, también anunciado con bombo y platillo, y se ha movido muy poco eso. Lo tercero, la obra que tiene que ver con las viviendas de interés social, los realojos, las cooperativas de vivienda. Bueno, eso tiene en realidad muy poca dinámica en su ejecución, ¿no? Ya con el ministerio anterior y con el actual tenemos mucha dificultad. Entonces la expectativa que tenemos es que se pueda sostener estos puestos de trabajo a partir de la inversión privada, que es un riesgo, y algunas obras públicas que están anunciadas, como decíamos, saneamiento, como puede ser algunas obras que tiene la OCE proyectada y algunas más, pero en realidad en la práctica hasta ahora no hemos visto mucho. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. ¿Debería haber cambios cuando se otorga la libreta de conducir? ¿Eso afectaría o cambiaría la siniestralidad vial? Le traslado las preguntas a Martín Duarte. Adelante, Martín. Gracias, Natalia. Nosotros se las trasladamos a los expertos, pero bueno, lo interesante es que se ponga en el foco del debate este tema. Decíamos cuando presentábamos el avance, Carlos Manzor, que es director de la UNACEP, señaló en declaraciones públicas que le parece malísimo el sistema por el cual se otorga las libretas hoy por hoy, o el teórico concretamente. Esto generó repercusiones a nivel departamental. Señalábamos la del intendente interino de Canelones, Marcelo Metediera, que contrarrestó estas declaraciones y señaló que el propio director de la UNACEP tiene, a nivel de la sumatoria del directorio, con mayoría del oficialismo, potestades para impulsar los cambios desde dentro. Y hablando de esos cambios, lo que se propone es de alguna forma unificar los criterios de evaluación a la hora del otorgamiento de libreta. Y es uno de los puntos que focalizó e hizo énfasis el director del ISEF, Arturo Borges, es perito en seguridad vial, al cual fuimos a convocar, a preguntar acerca de este tema. Y esto nos decía a propósito de aunar los criterios en las distintas intendencias para el otorgamiento de la libreta. La expresión por ahí no resulta muy académica, pero tenemos que reconocer que todo es mejorable y perfectible. Es decir, nada podemos decir que no se pueda corregir. Por lo tanto, dentro de ese ámbito, diríamos, bueno, hay algunas cosas que realmente hay que corregir. Por ejemplo. Y la unificación del criterio de la toma del examen a nivel de todo el país. Tenemos muchos criterios diferentes y eso hace que el sistema descrea del propio sistema. Entonces lo que falla quizás no es el teórico, no es la práctica, sino que falla el sistema en general. ¿Cómo es que otorgamos nosotros el permiso de conducir? Por ejemplo, se habla hoy de libreta, no existe eso, hoy es un permiso para conducir. Entonces ya creemos nosotros que bueno, falla el sistema, como se otorga, porque no hay un protocolo de actuación realmente unificada. Y bueno, hay algunos lugares que es más fácil obtener ese permiso de conducir que en otros. Y es la verdad, no estamos descubriendo nada. La normativa y las leyes por sí solas no modifican comportamientos. Eso lo modifica un docente que tiene que explicarle el porqué de una señal, cuál es la actitud. Nosotros necesitamos concientizar después que vaya al examen teórico, porque que salve el examen, tanto teórico como práctico hoy, es un tema aleatorio. Pero porque salve esos dos exámenes, yo estoy frente al mejor conductor, no. Me lo dirá después con el tiempo que el individuo absorbió, internalizó y toma como importante. Pero los infractores que tenemos, ¿no han salvado el examen de conducir teórico y práctico? Sí, y a muchos no les ha servido para nada. Porque no respetan las señales, cruzan con roja, no dan preferencia al peatón, el peatón cruza en la mitad de la cuadra, el ciclista pasa exactamente lo mismo. Entonces, creo que hay que mejorar las dos cosas, pero lo que hay que mejorar es la formación del conductor. Y a propósito de la formación, una de las consultas que le hacíamos a Arturo Borges tiene que ver con las cantidades de clases que se exigen por parte de las distintas intendencias a la hora del otorgamiento de la libreta de conducir. Borges señalaba
y señala justamente en esta nota que 15 clases que son las requeridas para el examen no alcanzan. Y por otro lado, también hizo énfasis en la siniestralidad que venimos teniendo con cifras del año 2023 y en particular cómo se están comportando los conductores en este 2024. Si partimos de cero, con 15 clases no aprende nadie a conducir. La media son 25 clases con un chico de 18 a 25 clases. Prácticas estoy hablando, prácticamente es una clase por año de edad. ¿Qué mirada estás haciendo de lo que va de este prácticamente primer mes del 2024 y los números que arrojaron de siniestralidad el 2023? ¿Qué balance se viene haciendo? ¿Viene creciendo de la siniestralidad? Si lo tomamos en función de la magnitud de los kilómetros que recorremos, tenemos que decir que hay una meseta o se redujeron los siniestros. Pero tenemos más de 500 muertos el año pasado. Nosotros en Uruguay no nos podemos permitir esto. Entonces nosotros lo que seguimos viendo es que antes de una muerte el individuo ha cometido una infracción. Y cuando uno ve como perito, que es la nuestra es trabajar, ¿verdad?, definiendo las causas del siniestro, encontramos que el individuo a lo mejor tuvo 3 o 4 segundos para poder evitar lo que lo llevó a la muerte. ¿Qué tomamos como un hecho normal? Que hay mucha gente que se mata sin saber por qué. Mezclamos la velocidad inadecuada con celular, distracciones, fumamos, comemos, circulamos con romanitas, sino con el calzado adecuado, no respetamos lo que es el pavimento, no respetamos... Hay muchas cosas que muchos no la respetan porque no conocen la normativa. ¿Qué va a respetar un profesional una normativa si no la conoce? Pero lo peor es que no conocen el alcance cuando uno tiene un siniestro, la responsabilidad civil y penal que hay ahí atrás. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y seguimos en tema, porque también desde la UNACEB se entiende que podría omitirse el examen práctico para la renovación de la libreta de conducir por parte de las personas mayores de 75 años que actualmente deben realizar esta prueba obligatoriamente. En el organismo consideran que en estos casos basta con el aval médico para obtener la renovación de la libreta. Entendemos que es un poco injusto, hay gente que está muy bien a los 80 años, 75 años. Creemos que es innecesario hacer el trabajo práctico, hacer nuevamente, sacar la libreta por el tema del manejo. Consideramos que ahí el único que se puede entorpecer, que puede decir no va mal la libreta, es el médico. Si estás en condiciones, si estás apto para asumir esa responsabilidad, consideramos que no es inconveniente y podría omitirse lo que es el práctico, hacerlo a los 75 años, y lo otro es que simplemente no cada 2 o cada 3, si estás bien físicamente, si el médico te otorga el aval, vamos arriba. Cambiamos de tema ahora, si te parece, porque la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal solicitó al gobierno cambios en la legislación para sobrevivir, ya que aseguran que la industria está en crisis. Hoy quedan 34 licencias de las 150 que había vigentes y de ese total solo 15 están cultivando. Primero ampliar la variedad de productos posibles, poder comercializar, que nos autoricen a poder comercializar internamente las flores que no podemos comercializar porque se exportan pero no se pueden consumir localmente, y además industrializar ese stock que está parado para poder utilizarlo como aceite y que pueda ser insumo de la industria farmacéutica, que hoy, digamos, tenemos restricciones para utilizarlo, y eso implicaría no solamente mover las flores, mover la industria, generar un costo, un abaratamiento de producción, de costos de producción de la industria farmacéutica, con lo que a la larga estamos acercando más la medicina canábica al público. El secretario de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, reconoció que se necesitan cambios y dijo que su idea es hacerlos pronto. Lo que sí es claro es que hay que modificar cosas. Yo sí creo eso, es claro que hay que modificar cosas. Ustedes saben, porque yo en estos días he estado manifestando que tengo intenciones de hacer algunas modificaciones ahora en el corto plazo. Vamos a ver si logro convencer y de ser así vamos a tener un proyecto de ley prontamente en el Parlamento con algunas modificaciones, pero hay modificaciones que están a otro nivel, que son a nivel de decreto,
Me parece que sí, siempre pensando en lo que dice relación con el cannabis de uso medicinal, digamos, favoreciendo el desarrollo lo más posible de la industria. Bueno, seguimos en tema. 2 de cada 3 legisladores están de acuerdo con regular el mercado de todas las drogas, según una encuesta que realizó El Observador. Y esta misma encuesta señala que la mayoría de los legisladores y legisladoras que están de acuerdo están dentro del Frente Amplio, pero este número se reduce a la mitad dentro del Partido Nacional. La encuesta del Observador se hizo mediante un formulario de Google a integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados actuantes durante la mayor parte de la legislatura en 2023. El relevamiento realizado el 29 de agosto de 2023 y el 16 de enero de 2024 contó con las respuestas de 123 de 130 legisladores. El cuestionario incluyó 9 preguntas de opinión con múltiple opción y 12 consultas de perfil sociodemográfico y caracterización. Ante la pregunta sobre la regulación del mercado de todas las drogas, 24 estuvieron muy de acuerdo, 55 de acuerdo, 27 en desacuerdo, 13 muy en desacuerdo y 11 no supieron o no contestaron. La mayoría de los que estuvieron a favor pertenecen al Frente Amplio con 96%, seguido con un 48% del Partido Nacional, 34% de Cabildo Abierto y 26% del Partido Colorado. La mayor oposición a regular el mercado de las drogas fue por parte del Partido Colorado con 67%, seguido por Cabildo Abierto con 66%, 49% del Partido Nacional y 2% del Frente Amplio. En las respuestas, los legisladores que están a favor plantean comenzar por las drogas psicodélicas y algunos señalaron dejar por fuera de esa posible legalización a la pasta base o al crack. El observador agrega que una variable que parece tener una correlación con la visión sobre la regulación del mercado de drogas es la religiosidad. Mientras 8 de cada 10 de quienes se consideran poco o nada religiosos están afín de la regulación, solo lo están 4 de cada 10 de los más religiosos. Volvemos al mundo del trabajo de alguna manera porque la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social se movilizó frente a la sede del BPS. Denuncian recortes de personal, decisiones arbitrarias y unilateralidad en los cambios de la organización del trabajo. Lo que vemos es una peor distribución de las tareas, personal que está muy superado por la cantidad de trabajo y realmente la forma de la organización del trabajo mismo está redundando en que la gente demore muchísimo más en hacer un trámite que antes era mucho más ágil. El problema básico que planteamos desde el principio es falta de personal. Si bien no es el directorio del BPS el que dispone la cantidad de personal que pueda o no pueda entrar, es la OPP, entendemos que a un organismo que le imponen una reforma de jubilaciones y pensiones como lo han hecho con el nuestro, deberían de haberlo dotado no solamente de personal, lo mínimo que pedíamos era tener impresoras en condiciones, en buen funcionamiento. Tenemos material que está dejando de funcionar, al escáner que le anda la parte de escanear no le funciona la impresora y viceversa. Y a veces tenemos 10 funcionarios para un solo material de trabajo. Las computadoras también, hay un montón que son demasiado añosas y ya se cuelgan, se cae el sistema, estás atendiendo a una persona y un trámite que te lleva 15 minutos tal vez te lleve 40. Nos hacía el adelanto nuestro compañero Diego Martini. Mañana habrá una importante movilización en Buenos Aires contra el gobierno de Milei y desde la Central Obrera Uruguaya se va a apoyar aquí. Los detalles con Diego. Adelante, Diego, que está en la zona de Reducto. Así es, compañeras, nos encontramos en la zona de Reducto porque, como anunciamos, mañana el PIT-CNT convoca a concentrarse en lo que es el consulado argentino en apoyo justamente a los trabajadores que reclaman, los trabajadores de ese país que reclaman contra la ley Ómnibus y la ley de urgencia que ha propuesto el gobierno de Milei con varios recortes en distintos sectores. Y para hablar de esto estamos con Joselo López del PIT-CNT. Joselo, gracias por recibirnos. Bueno, ¿por qué decidieron convocar a esta convocatoria justamente mañana? Bueno, tiene que ver con la solidaridad de clase que tenemos los pueblos latinoamericanos particularmente y también en el mundo, y en función de que a partir de la instalación del nuevo gobierno en Argentina se ha instalado una política depredadora de derechos
que barre con todos los derechos conquistados por los trabajadores en sus luchas en las calles, evidentemente va a haber una movilización muy grande a nivel de ese país y creemos que, como siempre lo hemos hecho y también desde Argentina se ha hecho para Uruguay y de todos los países latinoamericanos, bueno, entendemos que tenemos que acompañar esta movilización y demostrar la solidaridad de clase que tenemos los trabajadores organizados en Uruguay para el pueblo argentino, que está atravesando una situación realmente muy compleja, ¿no? Muy compleja, producto de estas políticas depredadoras del gobierno de Milei, que quiere arrasar con todos los derechos de los trabajadores argentinos y del pueblo argentino, con unas políticas que realmente llaman bastante la atención, ¿no? ¿Se comunicaron justamente con sus colegas argentinos? Claro, sí, permanentemente estamos en comunicación con los trabajadores de las diferentes centrales argentinas, particularmente nosotros desde COFE con la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales también, con ATE, la Asociación de Trabajadores Estatales, que tenemos un lazo permanente de unión y de solidaridad, por lo tanto hemos estado acompañando permanentemente y en este momento no le podíamos fallar a los trabajadores argentinos y es por eso que va a haber una concentración y también va a haber una instancia de intercambio con las autoridades del consulado para allí expresar cuál es bueno, el sentimiento de solidaridad que tiene los trabajadores representados por el PIT-CNT de Uruguay con el pueblo argentino y los trabajadores de ese país. Gracias, José. A la orden. Bueno, volvemos a estudios, compañeros. Recordemos que mañana entonces esta convocatoria es desde las 13 horas frente al Consulado argentino. El Ministerio de Educación y Cultura desafectó la calidad patrimonial de un padrón sobre la avenida Gorlero en Punta del Este, donde funcionaba una estación de servicio ANCAP. La definición permitió que el predio se rematara, lo que favoreció al empresario Daniel Zulamián. Según informó M24, el titular de la cartera, Pablo da Silveira, fue denunciado en la Junta de Transparencia y Ética Pública por este asunto. Pero el ministro afirmó que no participó del negocio y responsabilizó a la Junta Departamental de Maldonado. Eso el Ministerio de Educación tiene una participación muy chiquita. No, ni estuvo en el negocio, ni estuvo en participando en remate, ni tiene nada que ver con los precios que se pagaron, ni tiene nada que ver con las modificaciones reglamentarias que pueden estar procesándose en Maldonado. Eso es básicamente responsabilidad de la Junta de Maldonado. Estamos en una situación muy rara, que es que había un predio que tenía protección patrimonial, pero al mismo tiempo, desde hace casi una década, tenía autorización para construir en altura. Una autorización para construir en altura que había dado la Junta de Maldonado en la época del intendente de Los Santos, hace casi 10 años, y que nadie había discutido. Quiere decir que en esa subasta lo que se vendió fue un predio que tenía una autorización para construir hasta 8 pisos. Y el precio que se pagó es bastante convergente con esa situación. Parece que acaba de haber, nosotros nos enteramos por la prensa, no tenemos nada que ver con esto, una modificación en las reglamentaciones de altura que implica un cambio en las reglas de juego en las que se decidió la solución de la desafectación, que era una solución para proteger lo que hay que proteger, que es la estación de Gorlero. Y no estaba nada muy claro hasta dónde llegaba el alcance de la protección patrimonial, dónde dejaba de llegar, y estaban todas las condiciones dadas para que se armara un lío judicial muy complicado. Cambiamos de asunto y presten atención porque la Universidad de la República habilitará el periodo de inscripciones desde el 6 al 15 de febrero y cada facultad podrá extender su periodo de anotación. Hay más de 140 carreras disponibles para los nuevos y las nuevas universitarias. Jerónimo Olmando, de Comunicación de la UDELAR, explicó que se va a contar con un espacio de gestión virtual para evacuar dudas sobre el periodo de inscripción que funcionará hasta el 29 de febrero, los días martes y jueves.
El programa de respaldo al aprendizaje, junto con el SAC, que es el Servicio de Atención Central de la Universidad de la República, preparó un programa de atención virtual para despejar todo tipo de dudas. Es un programa que funciona los martes y los jueves de enero y febrero, en el horario de la mañana de 10 a 12 y en el horario de la tarde de 16 a 18 horas, donde allí uno puede ingresar al portal de la Generación 2024, buscar el espacio de atención virtual, que es un link de Zoom, cliquear y ahí se va a encontrar con un equipo de docentes y de tutores pares. Tutores pares son estudiantes universitarios avanzados que se ofrecen para hacer este tipo de tutorías y dar un respaldo a las inscripciones. ¿Por qué? Porque este es el primer año que la inscripción se hace 100% online y requiere de algunas cositas, como por ejemplo crearte un usuario UI, que eso entrando en Google, poniendo identidad digital es muy simple. Una vez que se valida esa identidad digital, se les solicitará también a quienes se anoten la cédula de identidad, una fotocarné y el carné de salud vigente para crearse un usuario UDELAR. Los estudiantes pueden comunicarse mediante las redes sociales y los equipos de tutores estarán disponibles para evacuar las dudas. También se refirió a la diversificación de tecnicaturas. La realidad es que el Uruguay necesita profesionales. A veces hay como un mito ahí de que hay mucha gente estudiando en la Universidad de la República. No. El Uruguay necesita cada vez más profesionales. La Universidad de la República, como te digo, abre las puertas, se ayorna a los tiempos modernos, ofrece diferentes tipos de tecnicaturas también, no solo carreras de grados, también han crecido las carreras que son de posgrados, pero sí, esperamos que la matrícula crezca. Y les comentamos que el médico especialista en medicina familiar y comunitaria, Daniel Márquez, señaló a MBD Noticias que hay un déficit en la formación de médicos y médicas para la atención a diversos colectivos sexuales en el sistema de salud. Tenemos que estar preparados para atender a la diversidad de familias, afirmó el especialista. Aún personas gays, mujeres lesbianas, personas trans, personas bisexuales siguen siendo discriminadas en ámbitos del Estado. Aún falta cumplir. Si bien Uruguay en muchos aspectos ha sido modelo, falta un montón. Tenemos que pensar que cada trayectoria es única y tiene que ser respetada, sobre todo por el Estado y sobre todo por el sistema de salud, que es quien debe cuidarte, ¿sí? Está esa responsabilidad del cuidado. Que una mujer lesbiana vaya a la consulta y vaya con su pareja y eso no sea fuente de señalamiento. Que un varón gay vaya con su pareja a el control de su hijo, por ejemplo, y que las familias son todas válidas. Cualquiera de ellas, las familias son diversas, tenemos que estar preparados para atender a la diversidad de las familias. Las personas llevan sus propias creencias, que creo que es algo que tenemos que cambiar muchísimo desde la salud, las propias creencias al consultorio. Nosotros tenemos la tarea de acompañar y cuidar, independientemente de la identidad de la persona, la orientación sexual, su ascendencia étnico-racial, lo que sea, ¿sí? Nosotros no estamos en un lugar de juzgar. Nuestra principal tarea es acompañar. El Ministerio de Educación y Cultura lanzó la segunda edición de la beca de dedicación total docente acreditado. Así es, está dirigida a estudiantes de tercero y cuarto de las carreras de formación docente, de diversas carreras de formación docente, y podrán acceder a aquellas personas que se comprometan a a iniciar en realidad, porque todavía no lo tendrían, el procedimiento para obtener el reconocimiento universitario de su título, algo que se dispuso en la Ley de Urgente Consideración. Son becas que tienen el objetivo de darle más atractivo a la formación docente como una opción de estudio y de tratar de resolver un problema que es un problema serio en el país, y es que las carreras de formación docente tienen niveles de abandono muy altos. Esta beca, que es una beca ofrecida por el Ministerio de Educación y Cultura, está dirigida a estudiantes de tercero y cuarto, que son los que con más frecuencia empiezan a tomar horas de clase antes de estar recibidos, y a veces ese es el camino que conduce a que no se terminen los estudios. Entonces son becas dirigidas a estudiantes de tercero y cuarto y son las becas más cuantiosas que se han pagado en la historia del país en materia de formación docente. La beca exige, entre otras cosas, el compromiso a presentarse para realizar la acreditación universitaria que ofrece el MEC para estas carreras en el marco de la transformación educativa. La acreditación recibió críticas de varios actores, entre ellos los mismos docentes, por considerarla inconstitucional y una estrategia para evitar la creación de la Universidad de la Educación.
Salimos nuevamente del estudio, vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini, que en esta oportunidad nos trae novedades del caso Penades. Diego, adelante. Compañera, volvemos nuevamente para indicar una respuesta que dio la Corte Electoral tras un pedido de informes hecho por senadores del Frente Amplio, por la bancada de senadores del Frente Amplio. El pedido de informes consultaba sobre 3 personas puntualmente vinculadas al entorno de Penades que trabajan en la Corte Electoral y que estuvieron vinculadas a ayudar al senador para poder detectar los nombres de algunas de sus víctimas. Estas 3 personas, que ahora vamos a nombrar, no están involucradas con aquellas 5 que recordemos que fueron imputadas en diciembre, que lideraban aquella organización que se había armado, liderada por Diego Cuiñas, para poder encontrar algunos datos de las víctimas y que habían armado un flujograma que tenía en su celular Gustavo Penades. En este caso hablamos de Graciela Del Vecchio, una persona cercana a Penades, funcionaria de la Corte Electoral, que respondió tener filiales al Partido Nacional, al igual que las otras 2 personas, y que tenía ingreso al sistema Proteo de consultas básicamente y de trámites de la Corte Electoral. Es decir, que tenía información de credenciales, de cuándo se habían sacado, de fotos, de direcciones, de nombres de padres, etcétera, que eran algunos datos que se compartieron. El otro funcionario es Horacio Tejera, que era secretario de Penades y que había ingresado también a la Corte Electoral, que solamente tenía el acceso a consultas, no tenía el acceso a datos tan específicos como estos que decía ahora. Y también hablamos de Jimena Portillo, otra persona cercana a Gustavo Penades, que no tenía acceso a ninguno de estos sistemas. Ella había estado involucrada en las llamadas, pero no tenía acceso a ninguno de estos sistemas. En febrero, ahora cuando vuelva la feria judicial, la fiscal Alicia Yone retomará el caso Penades y va a tratar con estas 3 personas, principalmente con Graciela Del Vecchio y con Horacio Tejera, porque fueron quienes intentaron conseguir información de menores y de sus padres para poder saber quiénes eran las víctimas de Gustavo Penades. Y además la fiscal continuará con esta investigación en la que tiene algunos cabos sueltos todavía, que tienen que ver con personas también del entorno de Penades, de esta organización que se había armado paralela para poder investigarlo. Entre ellos había algunos informáticos o hackers, personas que habían colaborado también con escuchas telefónicas, que puede ser también escuchas a la propia fiscal Alicia Yone, que ella misma declaró que sentía que también la estaban escuchando clandestinamente, y con algunos trámites que se intentaron no dar, por ejemplo, un pasaporte a Jonathan Mastropierro, una de las víctimas. Así que estas son las novedades del caso Penades, pero en unos días seguramente tendremos más novedades cuando se levante la feria judicial y la fiscal Alicia Yone comience nuevamente a seguir investigando este caso. Muchas gracias, Diego. Ahora cambiamos de tema y les comentamos, como lo hicimos durante titulares, les adelantábamos en titulares que desde ayer comenzó el operativo de seguridad de la policía por el clásico entre Nacional y Peñarol, que se juega hoy a las 21:30 en las sedes y lugares de concentración de estos equipos. Y el fuerte del operativo se desarrolla desde la hora 18:30, desde hace un ratito, allí en el Estadio Centenario. Se está en permanente contacto con los referentes de seguridad, tanto sea de la Asociación Uruguaya de Fútbol como de las instituciones que participan. En este caso, los referentes de seguridad de Peñarol y de Nacional. Se han celebrado varias reuniones previas de coordinación para llegar a la hora de inicio del partido con todas las garantías para todas las hinchadas. La policía, en caso de ser necesario, ingresa al estadio y hace las tareas que le corresponden de prevención, disuasión y en la última esfera la represión. Si esos estándares de seguridad se desestimulan por parte de la seguridad privada, no es necesario la intervención policial adentro del escenario deportivo. Para que eso se llegue, también se coordina por parte del jefe del operativo con el oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el árbitro, que es el referente del arbitraje del partido. Germán da Rosa, jefe de operativos del Estado Mayor de la Policía, dijo que todos los operativos de seguridad por clásicos se toman de la misma manera, tanto sean amistosos o por torneos especiales. Han habido buenos resultados en los últimos operativos, para lo que fue fundamental la colaboración del público, agregó. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo.
en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de Ecuador porque parece que la visita de una delegación de alto nivel de Estados Unidos, encabezada por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y también por el enviado especial de Biden para América Latina, da sus primeros resultados. Estados Unidos se compromete en principio a enviar 20.000 chalecos antibalas y otros equipos que incluyen vehículos logísticos, ambulancias y también asesores de distintas agencias de Estados Unidos, incluido el FBI, que van a estar trabajando en Ecuador. Esto ha motivado alguna inquietud a nivel regional porque, por ejemplo, Venezuela y el propio presidente Maduro le ha dicho al presidente Noboa que no meta el diablo en su casa y que nada de lo que ha tratado Estados Unidos de estabilizar en el mundo se ha estabilizado. Y es que la presencia de Estados Unidos a este nivel, por ahora, genera resquemores, sobre todo teniendo en cuenta el pie que ha perdido, por ejemplo, en Colombia, que era una de sus bases principales. Ahora Estados Unidos está en Ecuador, aparentemente ayudando a ese país a poder hacer frente a la crisis de criminalidad que enfrenta. Estados Unidos anunció que entregará esta semana a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas y más de $1 millón en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, en los que se incluyen ambulancias y vehículos logísticos de defensa, como parte de su apoyo al país para afrontar la crisis de violencia. A través de un comunicado de la Casa Blanca, Washington también anunció que el FBI aumentará su personal en Ecuador para apoyar a la policía y a la Fiscalía General, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está desplegando personal para realizar labores de capacitación continua para las fuerzas de seguridad y servidores del Ministerio Público. Los agentes enviados por Estados Unidos, precisó la Casa Blanca, también se encargarán de ofrecer apoyo adicional en materia de análisis forense digital y otro tipo de investigaciones que presuntamente servirán de apoyo a Quito para hacer frente a las pandillas, las redes de narcotráfico y a funcionarios corruptos. El encuentro entre el presidente Noboa y la delegación de Estados Unidos abordó el compromiso con los valores democráticos y el Estado de Derecho según la nota difundida y la manera de profundizar la cooperación bilateral, también en aspectos como la seguridad, la lucha contra las drogas, la migración y el desarrollo económico. El escenario de Oriente Medio tiene varios capítulos. El diplomático internacional está en la OEA, donde Israel rechazó la posibilidad de 2 estados. Por otra parte, esta es una insistencia no solo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sino también del representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. Esto mientras se trata de acordar a través de Qatar una nueva tregua para la liberación de rehenes que incluiría 2 meses de alto al fuego. En el escenario de la guerra, Israel avanza en Jan Yunis. Hoy murieron 200 personas, mientras que sufrió Israel el peor de los reveses hasta ahora dentro de la Franja de Gaza. Hay unos 24 soldados, 21, 24 según las cifras, que murieron al derrumbarse un edificio implosionado a la raíz de justamente de un ataque de Hamás que motivó la destrucción de este edificio que estaba siendo acondicionado también con explosivos para volarlo por los aires. Llegó antes Hamás. El portavoz del ejército israelí, Daniel Ahari, informó que alrededor de las 4 de la tarde los terroristas dispararon una RPG, una granada propulsada por un cohete contra un tanque que protegía a las fuerzas, y al mismo tiempo se produjo una explosión en 2 edificios de 2 pisos. El incidente se produjo en el centro de la franja cerca de la comunidad fronteriza de Kisufim, donde el ejército anunció que las tropas estaban destruyendo estructuras de los islamistas de Hamás a fin de crear un perímetro de seguridad que permitiera a los residentes de las comunidades fronterizas israelíes regresar a sus hogares. El portavoz confirmó a los medios hebreos que se están investigando las causas del incidente, en concreto si la explosión fue resultado de las minas colocadas por sus propias tropas, mientras el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, aseguró que sus corazones estaban con las familias en estos momentos difíciles, pero en un mensaje belicista en la red social X instó a continuar la guerra que dijo determinará el futuro de Israel durante las próximas décadas. El número total de bajas en las filas israelíes asciende ahora a 219 desde el inicio de la ofensiva terrestre, a los que hay que sumar unos 330 contando los soldados muertos durante el ataque de Hamás el 7 de octubre en suelo israelí.
Hay tensión y negociaciones en la República Argentina. Tensión porque se espera para mañana el paro general de la CGT que se va a realizar en la Plaza de los Dos Congresos. Hay discusiones entre Pablo Moyano, uno de sus principales dirigentes, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, donde debe estar el escenario. Mientras tanto, y a contrarreloj, las comisiones del Congreso de Argentina tratan de acordar para poder llevar adelante la ley ómnibus famosa de Milei. Estaba prevista una sesión más temprano, ha quedado para las 20 horas. Esto en medio de intensas negociaciones. Ya se quitaron 141 artículos, algunos muy polémicos, otros permanecen, pero lo cierto es que el presidente argentino quiere que esto esté resuelto el próximo jueves. En vísperas del paro nacional que se llevará a cabo este miércoles y que los organizadores prevén será multitudinario, el gobierno presentó un nuevo borrador que será discutido este martes en comisiones y luego en sesión plenaria, lo que el presidente espera que ocurra el jueves. La ley ómnibus es extensa y abarca tantas áreas que a pesar de las correcciones todavía no tiene garantizada la aprobación debido a las impugnaciones opositoras que alertan sobre aspectos que siguen considerando alarmantes, como la discrecionalidad para tomar deuda pública sin pasar por el Congreso. Además, el documento mantiene la limitación al derecho a huelga de los empleados públicos y se les impide ejercer militancia política, avala el gatillo fácil para que las víctimas de la violencia institucional no puedan demandar a las fuerzas de seguridad por los abusos que cometan, reduce el impuesto a la riqueza y abre la posibilidad de arancelar la universidad a extranjeros. Por su parte, entre los cambios más importantes se incluye el cálculo de las jubilaciones, ya que el gobierno accedió a que se ajusten de manera automática de acuerdo con la inflación, aunque desde la oposición advierten que de todas formas los jubilados pierden poder adquisitivo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Volvemos a hablar del fiscal Carlos Negro porque recordó al acercarse el Carnaval 2024 que hay un marco jurídico que protege la libertad de expresión y explicó que ha recibido denuncias de difamación que no configuran delito. Afirmó este fiscal que la Constitución establece que la libertad de comunicación es enteramente libre. El carnaval pasado y frecuentemente yo fui fiscal de Fragrancia muchos años y también recibí denuncias por difamación en hechos que notoriamente no constituían delito porque se trataba incluso entre dirigentes políticos, ¿no? Se denunciaban mutuamente cuando se supone que la exposición pública y el debate es parte de su forma de trabajar o parte de su trabajo. Entonces uno a veces se sorprende de que los mismos dirigentes políticos que debaten se denuncien, luego judicialicen una disputa que es de contenido político y es propia de la arena política, ¿no? Entonces era un poco también para prevenirnos de lo importante que es la libertad de expresión, más allá de que en el carnaval, como todos sabemos, se genera la crítica, el humor, y a veces ese humor y esa crítica es un poco más corrosivo que otras, y bueno, hay que también tolerarlas como parte de ese fenómeno que es una manifestación artística y popular como el carnaval, ¿no? Y continuamos hablando de carnaval porque entre el 29 de enero y el 21 de febrero se realizará el ciclo Carnaval en el Sodre, en el Auditorio Nelly Goitiño. Se presentarán 24 espectáculos completos del Carnaval 2024 con entradas a 360 pesos, pero habrá bonificaciones a través de la página web del Sodre o en las boleterías de la institución. Yo creo que en parte es esa visión de democratizar toda esta preciosa infraestructura y que la utilicen más uruguayos. ¿Qué se puede contar del espectáculo? Son espectáculos ganadores de la liguilla, son espectáculos completos, o sea que en definitiva quien venga a disfrutar del espectáculo va a disfrutar un espectáculo completo en 2 espectáculos por noche. Para nosotros es muy importante porque se capta un público diferente al público que está acostumbrado a concurrir al carnaval. Ya este es el 3er año consecutivo que el Sodre organiza el carnaval acá en la Celi, en esta hermosa sala Nelly Goitiño. Y bueno, es increíble, además es un plus que se le agrega, como bien se dijo, que acá vienen a hacer actuaciones completas, los conjuntos, ¿verdad? Y ellos ahí ya van nivelando cómo es la actuación completa para después ir al concurso en el Teatro de Verano.
Bueno, y una gran noticia es que la Sociedad de la Nieve integra la terna de 5 películas nominadas al Oscar en la categoría Mejor Película Internacional en representación de España. Así es. El filme, que está basado en la tragedia de los Andes, también compite en la categoría Maquillaje y Peinado, con integrantes en estos equipos uruguayos y uruguayas también. Así que es una muy buena noticia por varios lados. Y la ceremonia de premiación se realizará el 10 de marzo en Los Ángeles. La Sociedad de la Nieve fue dirigida y escrita por Juan Antonio Bayona, basada en el libro homónimo de Pablo Bierzi, y relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en 1972. La película ha sido un éxito en cuanto a espectadores en salas de cine y por streaming, ha tenido en general buenas críticas y ganado varios premios en diferentes festivales cinematográficos, entre ellos el de San Sebastián y el de Middelburg. La película está protagonizada por Enzo Bogrinčić en el papel de Numa Turcati, uno de los pasajeros del vuelo. Los lugares de rodaje incluyeron Sierra Nevada en España, Montevideo, Chile y Argentina en los Andes, incluido el lugar real del accidente. David Martí y Montse Ribé fueron los maquilladores de efectos especiales y ya ganaron un premio de la Academia por El laberinto del fauno, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, quienes crearon prótesis de cadáveres y heridas. Y así llegamos al final del informativo con esta buena noticia. Y tenemos el estado del tiempo, que también son buenas noticias de alguna manera. Bueno, son buenas noticias sobre todo para los veraneantes, porque estos próximos días la probabilidad de lluvias es nula. Hermoso, hermoso. Arrancamos contándoles que mañana, miércoles 24 de enero, va a haber una mínima de 17, una máxima de 28. No es la temperatura más alta de la semana, así que bastante bien. El cielo completamente despejado. Y el jueves 25 de enero, totalmente soleado, sube un poquito la temperatura. La mínima sigue siendo de 17 grados, la máxima de 29. Y con la temperatura máxima más alta, llegamos al viernes 26 de enero, aproximándonos a el fin de semana. Esta, escuché hoy mañana, que es una de las semanas más lindas, parece, sí, de este enero, así que a disfrutarla, mínima de 18, máxima de 30. Bien, bueno, nos vamos, Julieta, ya los dejamos con lo mejor del lado B y luego, tenemos NBA hoy, me parece, ¿no, María? Hoy tenemos NBA. Hoy tenemos NBA, así que no está Mirá Montevideo, pero los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Y nos volvemos a recontar mañana. Recuerden que está la primera edición a las 8 de la mañana al mediodía y nosotros vamos a estar aquí a las 19 horas con M Noticias, edición central. Hasta mañana. A seguir festejando, Julieta. Vamos a seguir festejando.